A los pequeñitos, sus maestras, y pedimos al hermano Jorge que nos haga favor de cerrarle por ahí. Hoy, hermanos, estamos iniciando el Adviento, la preparación para la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Cristo, solo lo menciono porque sé que todos ustedes lo saben. Y el Adviento son esos 4 domingos anteriores a la Navidad. Hoy, precisamente, bueno, en este mes y el que viene, justamente el domingo 24, pues es domingo, va a caer domingo ahora. Entonces estamos en este primero del Adviento, en esta primera culto de Adviento. Y yo les invito, hermanos, a que podamos poner atención a la palabra del Señor. Me acuerdo, hermanos, que, bueno, vamos a tener aquí una presentación. Me acuerdo que cuando estaba en el seminario les he platicado, pues de alguna manera era obligatorio llevar la materia de música durante 3 años. Se supone que los pastores deben de saber tocar guitarra o piano, y pues yo no sé tocar ni la puerta, hermanos. Yo no sé cómo pasé esas materias de música. Y me acuerdo que en el coro teníamos que estar obligatoriamente 3 años en el coro. Y a mí nunca me ha gustado, la verdad, esa es la verdad, nunca me ha gustado estar en coros, aunque sí he estado, pero no es como muy de mi agrado, como que la música no es mi fuerte. Pero estuve 3 años y doy gracias a Dios también porque aprendí los principios musicales, las notas, supuestamente aprendí a dirigir y algunas cuestiones que ya hasta se me olvidaron. Pero me acuerdo mucho de que las veces que disfrutaba mucho de ir al coro, era cuando me gustaban los cantos. Cuando los cantos me gustaban, entonces sí los disfrutaba. Había unos que no me gustaban y no los disfrutaba tanto, la verdad. Y me acuerdo especialmente de ese canto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad, y nunca andará en la oscuridad. Y ese canto me gustaba mucho y cuando lo cantábamos, pues no, me gustaba pues ese canto, ¿no? Y como que me emocionaba con ese canto. Y lo recordé porque hoy estamos precisamente en el 8º de la serie. Ustedes han estado recibiendo algunos audios los martes y los jueves, y hoy vamos a iniciar el primero aquí el domingo, que es el 8º de toda la serie, y es que Jesús, ¿cuál es su título de Jesús? Porque ¿cuál es el nombre de esta serie? Los nombres de Jesucristo son para mi beneficio. Y acuérdense que cada uno de los nombres del Señor Jesucristo nos muestra una bondad, nos muestra una misericordia, nos muestra una acción de bien para nuestras vidas. Y el título de hoy es precisamente el de Yo soy la luz del mundo. Un título que el Señor se adjudicó para Él mismo. Vamos entonces a orar, hermanos, y entraremos de lleno entonces a la exposición de la santa palabra de Dios. Padre, queremos darte la honra y la gloria solamente a ti. Queremos pedirte que nuestros niños, como ya se oró, también ellos puedan ser instruidos en tu palabra. No solo entretenidos, también puedan aprender de ti, Señor. Y te rogamos por los que ya estamos aquí, Padre Santo, listos, atentos, enfocados en escuchar tu palabra, en lo que tienes para nuestras vidas el día de hoy. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Entonces, ¿cómo se llama la predicación del día de hoy? Yo soy la luz del mundo. Y entonces hoy vamos a aprender la primera vela del Adviento. Acuérdense que son 4 domingos previos a la Navidad. Es el color amarillo, el color de la luz. Entonces hoy vamos a estar encendiendo esta vela que nos va a recordar que nuestro Señor Jesucristo es Él es la luz del mundo. Vamos a darle uno más acá, hermanos. Y nosotros, ¿cuántos evangelios tenemos? ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Allá nos dijeron por ahí, así bien corriditos de memoria. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nosotros tenemos 3 evangelios que se llaman los sinópticos. Y esos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman así porque se parecen, porque se complementan, porque son muy similares. Algunas cuestiones son diferentes, pero son muy similares los 3. Pero hay un evangelio de esos 4, que es el evangelio de Juan, que es un evangelio, vamos a llamarle así, que es sui generis. Y cuando ustedes escuchen esa palabra, sui generis, quiere decir que es, ¿qué significa?
único en su género. Es lo que significa esa palabra. Así que si alguien les dice a ustedes que tú eres muy sui generis, es que quiere decir que usted es único en su género. Bueno, este evangelio es especial, es único en su género, no se parece a los demás, claro que los 4 hablan de Jesucristo, pero este evangelio trata de resaltar la divinidad de Jesucristo. En eso se enfocó el evangelio de Juan, en exaltar la divinidad de Jesucristo. Y es por eso que los 7 yo soy, que los vamos a ver aquí todos, estos 7 yo soy que van a estar incluidos dentro de los nombres de Jesucristo, están en el evangelio de Juan, no están en ninguno de estos evangelios. Están los 7 en el evangelio de Juan. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, y yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, el camino. Y hoy vamos a ver, entonces hoy vamos a ver precisamente ese yo soy de Jesucristo, de esos 7. Yo soy la luz del mundo. Vamos a darle uno más y vamos a ver el contexto en el que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Y acuérdense, el contexto de un texto, para no agarrarlo de puro pretexto, tenemos que leer a veces lo que está antes para entender. ¿Nosotros dónde encontramos, en qué parte de Juan encontramos ese yo soy? En Juan 8. Vamos a leer solamente Juan 7, esta parte hasta aquí. Hasta aquí vamos a ver qué dice ahí esa parte nada más. Aunque puse todo el versículo. Juan 7:37, ¿cómo dice? Nada más. Entonces, Juan 7 nos viene hablando de una fiesta que se estaba celebrando. Y aquí nos dice que estaban en el último día, el último y gran día de esa fiesta. ¿Cuál era esa fiesta? Esa fiesta era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué celebraban en la fiesta de los tabernáculos? En esa fiesta se celebraba que Dios había sacado al pueblo de Egipto y que los había hecho vivir precisamente en tabernáculos, en carpas. Porque acuérdense, ¿cómo se llamaba el lugar donde estaba Dios en el Antiguo Testamento? El tabernáculo de reunión, y era una carpa. Entonces se celebraba la fiesta de los tabernáculos, recordando que Dios los había hecho vivir en el desierto en tabernáculos. Pero también en esa misma fiesta de los tabernáculos se prendían 2 grandes candeleros que dicen que se podían ver a la distancia incluso, con fuego, con aceite se prendían esos candeleros, porque se estaban, fíjense lo que dice este versículo, como dice aquí en Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día. En esas marchas que ellos andaban en el desierto, a veces Dios los hacía caminar de noche, y cuando caminaban de noche les ponía una columna. Entonces, dentro de esa fiesta de los tabernáculos, se prendían esos 2 grandes candelabros o candeleros, grandes, enormes, que se podían ver a diferentes distancias de la ciudad de Jerusalén, porque estaban recordando que quién había sido su guía, quién los había guiado. Aquí dice, ¿verdad? ¿Quién los había guiado? Y en ese contexto, cuando se está terminando la fiesta de los tabernáculos, el último día de la fiesta de los tabernáculos, entra precisamente en Juan 8 Jesús, y él dice en ese contexto, yo soy, ¿qué dice ahí? La luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya no es esa columna. Ahora ya no era esa columna. Ahora ¿quién era? El mismo Señor Jesucristo. Ahora, esto, vamos a darle uno más, y nos da a entender esto precisamente, que si había oscuridad, o si necesitaban la luz, era porque había ¿qué? Oscuridad. Y miren aquí, ¿qué celebramos? Mucha gente dice que la Navidad no se debe celebrar, y yo creo que incurriríamos en un grave error si no celebrásemos la Navidad, porque la Navidad no es en sí el árbol, ¿no? Ya lo sabemos, no es en sí los regalos, no son las nochebuenas, pero todo esto reviste al nacimiento ¿de quién? Ahora, el Señor Jesucristo no se quedó bebecito, como en algunas lugares lo pretenden, ¿verdad? Hasta lo mecen y lo visten y todo este tipo de cuestiones.
que pues no son correctas en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo no se quedó bebé, creció, se fortaleció, dice la Escritura que creció en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios, y entonces comenzó su ministerio. Y miren, vamos a ver cómo dice, aquí ayúdenme a leer cómo dice Mateo 4 del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ahí deténganse tantito. A ver, ¿dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén. Pero para que se cumpliera la Escritura, no vivió en Belén, vivió en Nazaret y fue llamado Nazareno. Pero dice aquí, vino y habitó en Capernaum. No sé cuántos sepan que el centro de operaciones del Señor Jesucristo fue aquí en Capernaum. Ahora sí, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando Él comenzó a andar en las ciudades y comenzó a sanar a la gente y comenzó a enseñar la palabra de Dios, la luz le resplandeció. Ahora, fíjense bien, porque aquí hay que interpretar bien este pasaje, porque aquí nos dice algo bien interesante. Este pueblo dice que estaba ¿qué? Cuando vinieron los aztecas, cuando venían de Aztlán y llegaron a Tenochtitlan, ¿qué hicieron? Se asentaron en Tenochtitlan, se asentaron en el Valle de México. A veces decimos, esa ciudad está asentada en la montaña, o al lado de un río está asentada una ciudad. ¿Qué significa eso? Que ahí está establecida esa ciudad, que ahí está cimentada esa ciudad. Y aquí fíjense lo que está diciendo. Este pueblo estaba asentado ¿en qué? Ahora, yo en una ocasión me acuerdo que les dije que esa palabra tinieblas, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma se escribió? Lo digo casi cada 8 días. El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, en un griego común se llama. Y entonces esta palabra tinieblas, cuando ustedes van al original en griego, es la palabra Scotia, como Scotia Bank, o la palabra, ¿cómo se dice Escocia en inglés? Y si ustedes se dan cuenta, Escocia, Inglaterra, son lugares que son muy oscuros. Sí, a ustedes les tocó en estos días, ¿qué día fue? ¿El lunes me parece? El martes creo, ¿no? No, bueno, el miércoles, no me acuerdo qué día, creo que el miércoles y el martes para amanecer miércoles, hasta le tomé fotos, estaba oscurísimo. Había neblina, se veía muy cerrada la neblina. Ahora, este pueblo estaba sentado ¿en qué? Y no necesariamente se refiere a la oscuridad como lo estamos mencionando aquí, sino se refería a que este pueblo, y fíjense lo que dice aquí, Galilea ¿de qué? ¿Qué significa esto de los gentiles? Que eran muy buenas gentes, que no conocían a Dios. Imagínense cómo vivían, no conocían a Dios. Entonces estaban asentados en esa ciudad. Vamos a darle uno más y vamos a ver ahí que el único que puede traer luz es el Señor Jesucristo. Dale uno más aquí, hermano. Ahora, ahí podemos ver cómo dice ahí Juan otra vez, Juan 8:12 ahí. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa, aquí en este punto, vamos a ver lo que significa vivir en tinieblas. Lo que significa vivir en tinieblas. Se emplea en un sentido espiritual acerca de aquellos que no conocen a quién. Por eso vimos Galilea de los gentiles, los que no conocían a Dios. Donde no se conoce a Dios, y aquí el apóstol Pablo habló de ellos como quienes andan perdidos. A ver, aquí yo puse Efesios 4, 17 y 18, pero solo puse el 18.
A mí se me olvidó poner el 17, pero lo hice adrede. No, no es cierto, pero busquen el 17. Efesios 4, 17. A ver, alguien que lo busque. Efesios 4, 17. Y aquí tenemos el 18, para que lo podamos complementar. ¿Cómo dice? Efesios 4, 17. Ajá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como quienes, que andan en la vanidad de su mente. Y el 18, andan en la vanidad de su mente, teniendo que esta palabra entenebrecido también es la misma palabra, escotia, ajenos de la vida por la ignorancia que hay en ellos, o que de ellos hay. Fíjense, ¿están qué? ¿Ajenos a qué? Yo puse estas tres imágenes. Esta es una imagen donde están rindiendo culto a imágenes. Esta es una imagen, ¿sí la logran ubicar? ¿Sí ven? ¿Sí se ve? Pero ¿sí ubican qué están haciendo con esa vaca? ¿Saben? Hay una ventana, yo les he hablado de la ventana 1040, que es la ventana donde están, en la latitud, ¿no? En el mundo donde están los países más pobres, los países menos alcanzados por el Evangelio, donde la gente ignora de Jesús, donde la gente ignora de Dios. Y por eso mi abuelita decía un dicho que yo creo que ustedes conocen: el que no conoce a Dios, ante cualquier santo se hinca. Y eso es verdad. Gente que están muriéndose de hambre, no se comen las vacas porque las adoran, porque son sagradas. Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, más sucios del mundo, está al lado de la India. Fíjense, la India es más limpio que Bangladesh. Indonesia, recientemente estaba viendo un documental que en Indonesia sacan a sus muertos y los limpian y les ponen ropa nueva y los vuelven y así, imagínense. Pero ¿por qué hacen todas estas cosas? Aquí dice, porque están ajenos ¿a qué? A la vida de Dios. ¿Por qué? Entonces mucha gente hace lo que hace por ignorancia, porque no conocen, porque no saben lo que verdaderamente dice la Biblia. Lo hacen por ignorancia. Ahora, yo me acuerdo mucho que cuando yo fui pastor en Xochimilco, ahí a cada ratito cerraban las calles, ustedes lo saben, pero los que trabajamos ahí o los que viven ahí saben que eso es tremendo, todos los días. Y entonces yo iba manejando y a veces, ¡ay, otra vez! ¡Ay, van con sus ídolos! Pero yo decía, es que lo hacen porque son ¿qué? No conocen la palabra de Dios. Pero aquí lo duro, lo que dice la palabra también aquí, ¿por la qué? Porque se les predica, o a veces, ¿cuán duros fuimos nosotros cuando nos predicaron el Evangelio? Nos predicaban y hay dureza en el corazón. Pero bueno, entonces esto es lo que significa vivir en las tinieblas, significa una ignorancia espiritual. Pero no solamente una ignorancia espiritual, dale uno más, sino también pues vivir en esa ignorancia y vivir bajo estos parámetros alejados de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice Efesios 5:11 hasta el 13. ¿Cómo dice, hermano? Ayúdenme a leer. De las obras infructuosas de las tinieblas. A ver, deténganse tantito. ¿Las obras qué? Infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dijimos que significa tinieblas? Oscuridad, ausencia de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas. ¿Qué quiere decir? Que esas obras no dan fruto. Por eso tú puedes ver que habrá personas que, pues ya lo hemos dicho muchas veces, se drogan, o van a fiestas, o están en el sexo. Fíjense, hace poquito, nada más para que vean cómo anda el mundo, me contaba una hermana, no es de aquí, es de otro lugar, de otra iglesia, que ¿cómo se llaman estos colegios? El que está ahorita de huelga, ¿cómo se llama? Ahí en uno de esos del Basiquieres. Dice, pastor, los jóvenes tienen relaciones sexuales en los salones. Dice, yo le pregunté, porque ella tiene contacto ahí en esa escuela, le pregunté ahí a una de las chamaquitas y esa niña le dijo que había tenido
6 diferentes novios con los cuales había tenido relaciones sexuales con los seres. Y la gente piensa que está bien, ¿no? Pero son, ¿qué? Infructuosas, eso no da fruto. Las obras de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Más bien, ¿qué, hermanos? Ahí en azul. Ay, por eso a mí me da tanto coraje cuando yo veo a cristianos que están participando en el Halloween, o que están participando en los chinelos, o que están participando en cosas. No, son obras infructuosas. No participes en ellas, sino más bien, ¿qué? Repréndelas. Ay, es que mira lo que bonito se ve de calabacita. Ay, mira lo que bonito se ve de muerto. No, son obras infructuosas de las tinieblas. Dice ahí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? A ver, mucha gente dice, es que a mí nadie me vio. A mí, mira, yo hago acá mis cosas, nadie me ve. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Como por ejemplo, ustedes han visto alguna vez, o lo han hecho, que han levantado una roca, una piedra. ¿Qué sale de abajo de esa piedra? Un montón de animaleríos que hay ahí. Porque les da la luz y lo primero que hacen es ¿qué? Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Toda la corrupción, hermanos, que hay en el mundo. Incluso hay gente que se esconde, ¿no? Yo lo he dicho en otras ocasiones, la palabra antro, que hoy está de moda. ¿Qué es un antro? ¿Qué es un antro, hermanos? Pero si ustedes buscan esa palabra antro en un diccionario, un antro era una cueva profunda. Se le puso así antro porque precisamente lo más oscuro que se pueda, lo más metido que se pueda, para que no me vean haciendo lo que estoy haciendo. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Vamos a darle uno más. Además, fíjense bien, estas personas se encuentran bajo el poder ¿de quién? Y eso no lo digo yo, porque hay gente que no le gusta escuchar esto, ¿eh? Cuando hablas de Satanás, cuando hablas de infierno, es como si le untaras chile a las personas. Pero miren, lo que aquí el apóstol Pablo en esta parte solamente vamos a leer. Bueno, les voy a pedir que busquen Hechos 26 y lean el 16 y el 17, y aquí está el 18. Hechos 26, 16 y 17. Aquí Pablo está por tercera vez contando o hablando de su conversión, de cuando él se convirtió al cristianismo. A ver, ¿cómo dice Hechos 26, 17, 16 y 17? ¿Cómo dice? A ver, alguien que lo busque. Andan muy lentos, hermanos, para la búsqueda. 26, 16 y 17, ¿cómo dice? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para que abra sus ojos. Para que abra sus ojos, no, pero librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencias de los santificados. Sí, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pablo, aquí está contando Pablo por tercera vez su testimonio de cómo se convierte, que el Señor Jesucristo le dice, yo te libré de tu pueblo, yo te estoy levantando para que tú vayas y abras los ojos, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿las tinieblas con qué las asocia? Con la potestad de Satanás. Entonces, quien no está en Dios, hermanos, quien no está en Cristo, nos guste o no nos guste, la palabra de Dios lo dice muy claro, está bajo la potestad de Satanás. Aquellos que andan leyendo horóscopos, que andan, y a veces eso también lo digo, hay cristianos que también, a ver, yo soy Cáncer, vamos a ver qué dice hoy el horóscopo, ¿no? No participes en esas obras, más bien repréndelas, porque todas esas obras son de Satanás. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que a más personas... ¿Qué le pasó a Pablo cuando él se convirtió? ¿Se acuerdan? Quedó ciego, pero cuando después el Señor Jesucristo le da
nuevamente la investidura de que vaya a predicar el Evangelio, la Biblia dice que se le cayeron de los ojos como qué. Y a él le dice, ve y ábrele los ojos. A esa gente que la ves de rodillas, subiendo un cerro, a esa gente que le ves pegándose, lo hacen por ignorancia y están bajo el dominio de Satanás. Predícales el Evangelio para que la luz resplandezca, y de las tinieblas a la luz. Pero vamos a ver algo más, hermanos, todavía. Fíjense bien, finalmente todos aquellos que han rehusado andar en la luz con Jesús, no solo viven en las tinieblas aquí, sino que también, ¿qué dice ahí? Terminarán en las tinieblas de afuera. Vamos a leer esta parte de Judas. Judas es un libro muy pequeño, solo tiene un capítulo. Vamos a leer solo el versículo 13, no tenemos tiempo de como profundizar más. Son imágenes que la gente se ha imaginado, obviamente eso no solamente es algo que la gente se ha imaginado. Fíjense cómo dice aquí: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense, ahí está ahí más. Aquí Judas está hablando de las personas que no viven en Dios, que no viven en Cristo, que viven su vida ignorando a Cristo. Y es una realidad lo que nos habla y nos dice la palabra de Dios. Existe, el infierno existe. Hay gente que dice, no, pues el infierno está aquí, ¿verdad? El infierno es vivir con mi mujer. Pues infierno es vivir aquí en México, ¿no? Hasta hay una película por ahí que se llama El Infierno, ¿no? No, el infierno sí existe, hermanos, porque la palabra de Dios da testimonio de ello. Y quienes mueran sin Cristo van a ir a la eternidad a pasar oscuridad. Aquí lo dice, aquí está, dice aquí, su propia vergüenza, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente. Hay gente que piensa, hay teologías que dicen que sí existe el infierno, pero que la gente cuando muere va al infierno y es destruida. A eso se le llama la doctrina del aniquilacionismo. Eso no va a ser así, porque la Biblia dice: donde el sufrimiento no termina, donde la oscuridad es eterna, es para siempre. Porque ¿quién es la luz? ¿Y quién no va a estar en el infierno? Vamos a darle uno más. Por eso, hermanos, la profecía de Zacarías, no del profeta Zacarías, sino de Zacarías, el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, que ya predicamos hace 2 años, tuvimos una serie de esos cánticos, el Benedictus, que significa el bendito. Fíjense lo que dijo Zacarías aquí. Y tú, aquí, Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es la aurora? El amanecer. La luz del amanecer. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Para qué nació Jesucristo? Y me encanta cómo le llama ahí: tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Para eso vino Jesús, para dar luz. Si en tu hogar hay oscuridad, la única luz que puede penetrar y darte esa verdadera claridad es Jesucristo. Solo Él puede quitar todas las tinieblas que hay, toda la ignorancia, toda la mugre. Solo la luz de Jesucristo. Vamos a darle uno más acá. Ahora, la luz nos viene de Él, de Jesucristo, pero también ¿de quién? Y quiero que veamos estos 2 versículos. Uno en Salmos, todo el Salmo 119, por ahí tenemos también una serie de este Salmo. Nos habla de la palabra de Dios como guía, como lámpara. ¿Cómo dice el Salmo 119? Solo el 130, ¿cómo dice?
¿Qué es lo que nos da la luz, hermanos? Este Evangelio de Juan se escribió para combatir a los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesucristo sí era divino, era Dios, pero era algo como etéreo, nada más. Entonces la luz de Jesucristo para ellos era algo como un resplandor etéreo y no era algo real. No, aquí nos dice la palabra, porque el mandamiento, y también aquí en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Dónde encontramos la luz entonces, hermanos? A la gente que adora imágenes, los mandamientos son claros, son claros. No harás ni tendrás imágenes delante de ti. Son claros y sencillos. Y la gente se hace, y ahí dice, ni de cosa alguna que esté en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de las aguas bajo la tierra, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Clarito. Porque el mandamiento es luz. Es luz, la palabra es luz. Pero la gente lo desconoce y prefiere, a veces por conveniencia, déjenme decirles, porque es muy conveniente estar en una religión que no te pide nada, que lo único que te pide es ir un domingo, dejar tus limosnas y puedes vivir tu vida como te pegue la gana. Y para muchos es conveniente eso. Vamos a darle uno más acá. Entonces, ¿la luz de dónde nos viene? Él es la palabra. Ya vimos, ¿no? Jesús es el verbo, Él es la palabra, Él es la luz. Qué hermoso si nosotros hiciésemos caso a esa palabra. Los proverbios están llenos de luz, llenos de luz. A ver, vamos a ver aquí en la conclusión. ¿La luz también estará dónde? ¿A dónde estará la luz también presente? Ya vimos, la oscuridad eterna, ¿dónde va a estar? Aunque ya hay gente que dice la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Y donde no hay luz, fíjense lo que dice Apocalipsis 22-25. Apocalipsis 22, todo el pasaje, todo el capítulo nos habla de cómo será la santa ciudad, de cómo será el paraíso, de cómo será allá el lugar donde vamos a ir a morar con el Señor. Fíjense lo que dice aquí. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta luz ya no hará falta. Esa luz ya no hará falta. Pero la luz del sol, ¿ya no qué? Porque ¿quién será la luz? Dios mismo. Y yo hacía, ya no se necesitará el sol. El sol, hermanos, sin el sol nos moriríamos de frío, en oscuridad, ¿y qué más? Y sin oxígeno. Ahí está el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué hace el proceso de la fotosíntesis con las plantas? ¿Qué genera? Aquí dice que ya no vamos a necesitar eso, ¿no? Ya no. ¿Cómo va a ser Dios? No sé, porque el mismo que creó todo el universo, que creó las lumbreras, las hará desaparecer, porque ya no las necesitaremos, porque Él será la luz. Ahí lo dice muy claro. Y esto no es algo poético, aquí está hablando del Apocalipsis. Jesús, hermanos y hermanas, Jesús es la luz. Y por eso Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Si yo me alejo de la luz, aquí hay un foco, y yo me alejo acá a donde no hay nada, cada vez que yo me aleje, me alejo y me alejo, ¿qué pasa? Aún los cristianos a veces se alejan de esa luz. Amado hermano, si en tu casa hay tinieblas, dile al Señor, ven y resplandece nuevamente en mi casa. Trae tu luz, la luz de tu palabra a mi hogar, nuevamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra, porque tú eres luz, porque tú eres la luz del mundo. En el Antiguo Testamento había necesidad de una nube con fuego que dirigía al pueblo.
Hoy eres tú esa guía, Señor Jesucristo. Tú eres la luz. Tu palabra es la luz. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir en la luz y no en las tinieblas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.